Vamos a hablar bajo el título David consultó a Jehová diciendo: ¿los podré alcanzar? David consultó a Jehová diciendo: ¿los podré alcanzar? Es una pregunta. La escritura está llena de referencias a muchas preguntas. Preguntas que hace el hombre y preguntas que en otras ocasiones hace Dios. Las preguntas son el resultado de incógnitas que hay en el corazón del ser humano. Cuando no estamos seguros de algo, preguntamos. Las preguntas se hacen para resolver dilemas en el corazón, en el pensamiento, porque no sabemos exactamente de algo y queremos saber de ese algo. En la Escritura encontramos múltiples ocasiones a diferentes hombres de Dios haciendo todo tipo de preguntas. Un profeta una vez preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? Otro profeta otra vez preguntó: oh Dios, ¿por qué permites que los hombres sean como los peces del mar que no tienen quien los gobierne? Y así cada uno ha hecho sus preguntas en momentos en que las cosas no le quedan claras. Aquí encontramos otra historia. Esta pregunta se debe a una situación muy terrible que está aconteciendo en la vida de este hombre que todos conocemos como David. Para el momento que esta situación se da, David tenía aproximadamente 30 años de edad. Era un líder que todavía no había llegado a ser establecido en la posición que Dios quería, pero que Dios le había hablado mucho tiempo antes. Había estado pasando por una serie de circunstancias terribles. La vida no había sido fácil para él. Tampoco había sido fácil para su familia. Usted encontrará la historia de este hombre. Sus primeras apariciones acontecen allá cuando Dios mandó al profeta a ungir a uno para que fuera rey de Israel por orden de Dios. Y apareció este hombre como un adolescente. Luego aparece por segunda vez cuando el rey lo manda a llamar porque uno de los siervos del rey Saúl lo recomienda como un hombre valiente, prudente en sus palabras, hermoso y que sabía tocar el arpa muy bien y que eso iba a ser de bendición. Ahí es donde él aparece otra vez. Luego aparece de una manera apoteósica en el capítulo 17, cuando él sale de ese círculo donde es un desconocido y salta a ser un héroe de Israel. Eso también se da cuando él era muy muchacho. Los eruditos dicen que probablemente 17 años. Se volvió un rey, se volvió un héroe en un solo día, porque Dios tenía todo preparado y él entra a un círculo que no se esperaba. Dios tiene preparado para nosotros cosas.
para todos los seres humanos, pero sobre todo para su iglesia, para los que le sirven a Él. Él es muy bueno, Él es maravilloso, su misericordia es para siempre. Hay que aprovechar los momentos de Dios. Sin embargo, el aprovechar esos momentos de Dios y hacer lo que se supone que hagamos y permitirnos el Señor entrar en otra etapa de la vida, también nos trae cosas que no conocemos y cosas que muchas veces no esperamos. Yo me imagino que lo menos que se esperaba este muchacho es lo que pasó de ahí en adelante. Se volvió del círculo de la familia real, aunque la mayoría de personas añorarían volverse del círculo de la familia real. Esto para él se convirtió en una tragedia. Ser héroe le acarreó la enemistad del rey. En realidad él no pensaba que iba a ser un héroe, él lo que pensaba era: tengo que cumplir con mi deber. Porque una persona sincera no está pensando en eso de si me conocen o me nombran o no me nombran. Una persona sincera está pensando en que hay que hacer lo que hay que hacer. Y ese era el carácter de este hombre. Pues había que hacer lo que había que hacer. Él le dijo al rey el día de esa derrota del filisteo, él le dijo: no te preocupes, oh rey, tu siervo irá y peleará. Es lo único. Pero esto le acarreó de ahí en adelante la ira del rey. Porque en el momento que David mata al gigante, el rey se alegró. Hasta ahí las cosas van bien. Pero usted sabe que todo trae una reacción en cadena, positiva o negativa. Las cosas que se hacen siempre generan otras cosas. Porque igual que el universo, que no es estático, está en continuo movimiento, la vida tampoco es estática. La vida está en continuo movimiento y dependiendo sus actuaciones, así será lo que sigue de ahí en adelante. Algunos de sus actuaciones pueden ser unas actuaciones de cobardía, de esto, y eso será lo que va a seguir de ahí en adelante, va a repercutir. Otros, como David, pues su actuación fue de valentía, de cumplimiento de su deber, y eso también genera una serie de cosas de ahí en adelante. Y una de las cosas que generó fue que la gente se alegró. Y mire, algunas veces a nosotros nos inspira eso porque el mundo invita a eso. Cuando yo digo el mundo me refiero a la sociedad. Invita a querer ser famoso, a querer que me conozcan, a querer que sepan de mí. No sé, ese es el mundo. Se dice que vivimos en un mundo competitivo. Pero todo tiene un precio. Aunque Dios está en el control también de los precios que hay que pagar. Levante la mano el que sabe que Dios está en el control del precio que hay que pagar. Todo tiene un precio porque la gente se alegró. Y esas alegrías de la gente no siempre son beneficiosas. Cuando el rey oyó a la gente alegre que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, se le acabó la alegría al rey. A la gente le dio alegría y al rey se le quitó. Al principio era el rey el que estaba alegre. Ahora la gente es la que está alegre y el rey está enojado. Eso llevó a este hombre primero a convertirse en yerno del rey, no porque el rey lo quería, sino porque el rey decía: con esto lo mato más fácil. Tremendo, pero así era. Hasta eso del matrimonio es un problema, ¿no? Mire que aquí está un matrimonio para poder matar a un hombre. Pero bueno,
Seguimos en la historia y esto le causa peor daño. Ahora que el hombre se casa y el rey pensó, no alcanza ni siquiera a casarse, porque el rey dijo, yo le voy a pedir una dote que hará que el hombre se muera antes de casarse. Para conseguir la dote se tiene que morir. Y le hizo una proposición. Le dijo, yo te daré a mi hija por mujer con tal de que tú me pelees las batallas de Jehová. Y nombraba a Dios. Y entonces David dijo, no, pero es que él le mandó razón con los ayudantes. El rey lo quiere. El rey lo quiere. El rey dice que no se preocupe, que usted es de una familia pobre. El rey dice que tan solo le traiga 100 prepucios de los filisteos como dote. 100 prepucios de los filisteos. Quería decir, había que circuncidar a 100 filisteos. Y los únicos que en ese tiempo tenían la costumbre de circuncidar a los varones eran los judíos, pero los circuncidaban de 8 días de nacidos. Los que se circuncidaron siendo ya adultos fueron Abraham y los que salieron en el desierto que no se habían circuncidado, y Josué tuvo que hacer una circuncisión general del pueblo en un lugar que se llamó Gilgal. Pero de ahí en adelante, todos los que se van a circuncidar, niños de 8 días de nacido. Lo mejor, primero Dios dio la orden, y segundo, desde el punto de vista de la seguridad, ese es el mejor momento para circuncidar a los recién nacidos. Porque lo que el rey está pidiendo es, ahora vaya y me le dice a 100 filisteos que yo los voy a circuncidar. Había que matarlos. Él dijo, y él, para poder ir, él tiene que ir donde los filisteos. Y en el momento que vaya donde los filisteos, que son nuestros enemigos acérrimos, ahí en la sola entrada lo matan. Pero la palabra de Dios dice que David se fue con sus hombres que le habían asignado como soldados, y no solamente trajo 100, dice, trajo 200. Pero usted ya sabe, para traer 200 tuvo que matar 200. Terrible. Pero para poder matar esos 200 tuvo que meterse entre los enemigos. El asunto es que lo hizo y se volvió yerno del rey, y entonces se empeoraron las cosas. Porque el rey dice, ahora le dio más miedo porque la hija amaba a David. Y David no se moría. Y el hombre lo que quería era que David se muriera. Entonces ahora se puso más tensa la situación. Había una situación familiar. Era una situación familiar. Era una situación política y una situación familiar. Política porque el rey lo veía como una amenaza para su gobierno, para el reinado. Y familiar porque ahora él era yerno del rey, la hija del rey es la esposa de él, y un hijo del rey, probablemente era el mayor, Jonatán, también sentía mucha amistad con David. Entonces en el círculo familiar que esto se pone más complicado, y por eso a David le fue tan complicado, porque el asunto ahora no era solo político, era familiar también. Y eso hizo que David fuera perseguido y perseguido y perseguido. Según la historia, David huyó probablemente por 10 años. Probablemente, es una aproximación, no estamos diciendo exactamente, sino aproximadamente. Probablemente por 10 años huyó David de Saúl como un rebelde. Lo acusaron de ser un hombre levantado en armas contra el gobierno. Le tocó huir por los campos, por los montes,
esconderse en las peñas, en los desiertos. El ejército y el cuerpo élite del ejército de Israel salían en persecución bajo el mando del rey Saúl. Saúl le decía a la gente que David era enemigo de él y lo quería matar y le quería destruir. Usted sabe todo lo que se genera cuando hay situaciones de estas. Entonces, una parte de Israel amaba a David porque era su héroe, otra gente le creía al rey porque era el rey, y él estaba entre la espada y la pared. A veces se escondía y a veces los vecinos se quedaban callados, a veces se escondía en un sitio como los de Sif, que él fue y se escondió en el desierto de Sif. Dice que fueron y lo delataron con el rey y le dijeron: nosotros sabemos dónde está, el lugar donde está se llama así, vamos que nosotros se lo entregamos. Era una tragedia hasta que David, en lo último de esos años, el último año y medio, dice la escritura que él dijo: si sigo así, un día Saúl me va a matar, porque varios días estuvo cerquitita. En una ocasión dice que el ejército del cuerpo élite del rey Saúl lo tenía rodeado y Saúl iba ahí. Y dice que él se daba prisa para escapar, pero ya estaba rodeado. Y si usted quiere saber cómo era David cuando estaba en esas angustias, léase el libro de los Salmos. Usted va a encontrar cómo David en medio de sus angustias clamaba a Dios y decía: oh Jehová, roca mía, fortaleza mía. Invocaba a Dios. Lo más grave para David no era que David fuera miedoso, pero ¿cómo hacía David? Su única opción frente al rey y al ejército del rey era huir, no podía hacer nada más. ¿Cómo iba él a pelear contra su propio pueblo? Tenía 600 hombres que durante el transcurso de sus huidas se habían unido a él porque eran hombres que les había ido mal, que estaban endeudados, que estaban amargados, que no hallaban qué hacer y se fueron. Entonces él llegó a tener una pequeña tropa de 600 hombres, pero no podía pelear contra su propia gente, menos contra el rey. Primero porque era el rey. Y David entendía que hay un orden en las formas que Dios establece las cosas. Él en eso estaba claro. Dios pone sus cosas en orden y hay que respetar ese orden. Y si Saúl es el rey, no hay manera de hacer nada con eso. Entonces, él estaba en más complicación porque no podía hacer nada. Él era un guerrero. Él tenía 600 hombres que también eran de élite, pero no podía hacer nada, solo huir, solo correr, esconderse y correr, esconderse y correr, esconderse y correr. Llegó un día que dijo: no, yo sigo así, un día Saúl me va a matar. Entonces fue y se pasó a los filisteos. Y dijo: si me voy donde los filisteos, allá no me busca, porque con los filisteos él ya no se mete. Y entonces se volvió un exiliado. Con su cuerpo, su pequeña tropa que tenía de 600 hombres, se fue como exiliado para una de las ciudades de los filisteos que se llamaba Gat. El rey se llamaba Aquis. Preciso donde él había matado el gigante, salió de esa ciudad. Y él se fue a presentar delante del rey al que él le mató su héroe. O sea que no es que David fuera un muchacho miedoso. Tenía aproximadamente 28, 29 años cuando hizo eso. Él no era un líder miedoso. Él huía, no era porque era miedoso. Él huía era porque no le quedaban más opciones. Yo no puedo pelear contra el rey y tampoco puedo matar a mi suegro.
Y hay momentos que a usted le toca hacer lo que le tocó y bajar la cabeza y salir corriendo y esconderse y volver a correr y volver a correr y volver a correr y dejar que Dios sea el que se encargue de hacer las cosas. Pero la pregunta aquí de David dice, David consultó a Jehová. ¿Qué consultó? Una consulta, dijo: oh Jehová, alcanzaré a estos enemigos. ¿Por qué dijo eso? Bueno, ya él se había ido hacia el rey de Gat, se metió entre los filisteos, Saúl ya no lo perseguía, y ahora él ha pasado más o menos 1 año y 2 meses haciendo su vida y defendiendo a Israel a escondidas del rey de los enemigos. Dice que él iba y hacía incursiones contra los enemigos de Israel con su pequeña tropa. Pero llega el momento en que se dio la guerra entre Israel y los filisteos, esa guerra en la que murió Saúl. Y como él estaba con el rey de Gat, pues el rey de Gat le dijo: hoy nos tocó salir a pelear, ¿o yo? Nos toca ponernos buenos porque el rey Saúl, que es su enemigo y también es el mío, pues nos toca ir a hacerle la guerra. Y David dijo: amén. Él le tocaba decirle que sí al rey de los filisteos, pero él iba siempre: Dios mío, ¿cómo hago aquí? ¿Qué hago? Y fueron hasta allá y ya se armó el ejército y ya salieron y ya estaban en el campamento cuando Dios obró poderosamente. ¿Cómo? Los otros reyes de los filisteos, porque eran 5 ciudades importantes, le dijeron a este: ¿y estos hebreos qué hacen aquí? ¿Y este no es David? Y dijo: claro, ese es David, el que mató al gigante. ¿Qué hace aquí? Dijo: pues vino a ayudarme a pelear. ¿No es que es enemigo de Saúl? Y ellos se fueron enojando y dijeron: ¿usted es tonto o qué? ¿No se da cuenta que se nos mató el gigante? ¿Le parece poquita cosa? Ahora tiene 600, ese día estaba solo. Mató al gigante él solo y trae 600. ¿Qué quiere? Que en la batalla de pronto se nos vuelva en contra. Ese nos acaba a todos. Despáchelo. Oiga, de alguna manera yo quiero decirles algo: cuando Dios esté con usted, no se preocupe. Puede que no era cierto que David con 600 hombres no pudiera derrotar al ejército de los filisteos, pero Dios pone en el corazón de la gente un respeto y una cosa por aquello que Él está haciendo a través de las personas que Él quiera bendecir. Y los reyes les dio miedo, dijeron: es que si este se nos levanta en medio de la batalla, nos acaba, porque el día que mató al gigante era él solo y trae 600. ¿Y quién los entrena? Pues él. Oiga, y no estaban lejos de la realidad, ¿sabe? No estaban lejos de la realidad, porque el pasaje que estamos leyendo sucede cuando ya lo despachan y le dice el rey de Gad: y lo lamento, tú eres como un ángel de Dios para mí, le dijo. O sea, se había portado a la altura. Dijo: pero es que los demás no te quieren ver por aquí, no podemos desagradarlos. Y él abogó por su causa, ¿no? Él le tocaba abogar. Pero es que yo qué he hecho de malo, no he sido. Sí, pero toca mantener aquí la cosa, la unión de todas las. Toca que se vaya, mijo. Mañana madrugadito se va. Y entonces, bueno, está bien, pues, pero. Y se fue madrugado. Cuando llegaron, usted comienza la historia de este capítulo. Cuando llegaron a la pequeña ciudad que les habían asignado, se llamaba Siclac, era sin muros, era una ciudad secundaria. Dice: cuando llegaron encontraron la ciudad quemada, porque los amalecitas aprovecharon que vieron que se fueron todos los ejércitos
de por ahí a una batalla contra Israel. Esto usted sabe cómo es la gente que siempre está buscando la oportunidad. Ellos armaron su propio equipo y vinieron. No había sino niños y mujeres, o sea, menores de edad y mujeres, pues vinieron, hicieron una incursión contra todo el Negev de Judá, el Negev de Caleb y contra Siclac, y dice la Biblia, se llevaron todo. Se robaron las ovejas, las vacas, se llevaron cautivas a las mujeres, se llevaron cautivos a los muchachos, todo se lo llevaron, no dejaron nada y luego le prendieron candela a todo. Cuando estos vienen aquí no encuentran nada. Oiga, y cuando ellos llegaron y encontraron eso, dice la escritura que se pusieron a llorar. Eran 600 hombres de guerra. Dice que lloraron, pero en alta voz. Dice, alzaron su voz y a llorar se dijo. Porque imagínese usted, allá los botan del ejército y acá les quitan las mujeres y los hijos y quedaron en la inopia, quedaron en la destrucción total. Ya no hay nada que hacer. No les dejaron nada, es que no tienen nada. Fue ahí, aquí quedaba la ciudad todo quemado. Se pusieron a llorar. La palabra de Dios dice aquí, hasta que les faltaron las fuerzas. Dice, y es que no solamente la de los demás, dice, se llevaron las 2 mujeres que tenía David, las 2 esposas. No dejaron nada. Y dice la escritura que David se angustió mucho porque los demás hombres, al ver su tragedia y estaban en amargura, dijeron, hay que apedrear a David, hay que matar a nuestro líder, hay que acabarlo. No sé, pero siempre es así, ¿no? Cuando hay un problema del pueblo, que maten el líder, caramba, que ese es el que tiene la culpa. No es la única vez. Una vez hubo un sitio en Samaria y el rey le mandó a decir a Eliseo, te vamos a quitar la cabeza, la culpa es de Eliseo. Siempre habrá que echar la culpa a alguien, ¿no? Y todo el mundo estaba en eso. Y dice, él se angustió, pero en ese momento, cuando él se llenó de esa angustia, dice, sin embargo, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe usted que todos tenemos una oportunidad de fortalecernos en Dios? Se lo digo de nuevo, ¿sabe usted que todos tenemos una oportunidad de fortalecernos en Dios? Por agrias que sean las circunstancias, por difícil que sea la vida, por lo duro de la tragedia que haya, siempre tendremos una oportunidad de fortalecernos en Dios, porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo, y aunque las tragedias lleguen, al Señor no lo alcanza la tragedia. Él sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, Él no cambia para nada. Lo que cambian son nuestras circunstancias. Lo que cambian son nuestros sentimientos. Y recuerda que los sentimientos son traicioneros. Así es, los sentimientos son traicioneros. Mire, aquí hay un pueblo que quiere matar a su líder. Claro, un muchacho de 30 años. Estoy seguro que había gente mayor que él ahí. Sin embargo, lo habían seguido porque el hombre tenía liderazgo. Pero ya cuando llega un momento así, pero él dijo, no puede ser. Y rápido llamó al sacerdote. Había un sacerdote con él que también había huido precisamente por las mismas persecuciones del rey Saúl. Entonces ese sacerdote iba para donde fuera David. Era un sacerdote joven y tenía el efod, que era una parte de las vestiduras sacerdotales. Y dice que lo llamó y le dijo, tráigame el efod, vamos a consultar a Dios. Y mire lo que hace David. Oh Jehová, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Las realidades de nosotros son unas, las realidades de Dios son otras. ¿En cuál de las dos realidades queremos vivir? Las realidades de los
de los hombres que estaban con David era: hay que matar a nuestro líder. La realidad de Dios era: yo le voy a dar una gran victoria hoy a usted y a todo su pueblo. Son dos cosas totalmente diferentes. Si no hubiese habido un David ahí, ese día no se hace nada, porque la gente lo único que estaban era pendientes de su amargura y de su dolor. Pero qué bueno que haya alguien que en medio de su tristeza, porque la vida trae de todo. Algunos piensan que la vida es solamente complicada para unos. No, la vida trae de todo para todos. Para el pastor también. En este caso David era el líder. Para él también. A él también se le llevaron las mujeres. A él también lo afectaron. A él también le quemaron la casa. Pero qué bueno que haya alguien que en medio de las tragedias pueda levantar sus ojos al cielo y saber que hay un Dios real, un Dios que no ha cambiado, un Dios que tiene el poder de transformar la desgracia en victoria. Porque la verdad es que Dios puede transformar la desgracia en victoria. Dios puede transformar las tragedias en triunfo. Dios puede cambiar la derrota en una belleza de victoria, que todo el mundo tenga que levantar las manos. Lo importante aquí es que David le pregunta a Dios. Porque cuando Dios está en el asunto, es que las cosas se ponen buenas. Él le pregunta a Dios. ¿Por qué le pregunta a Dios? Él sí tenía ganas de salir a hacerlo. Si no, no hubiera preguntado: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? O sea, él como un hombre de guerra y como un líder que se había formado en medio de la tragedia, porque ahí es, déjenme decirle esto para los que anhelan cosas buenas en la vida. Muchas personas quieren cosas buenas en la vida, pero no quieren lo que la vida les trae. ¿Sabe dónde se forman los líderes buenos? En medio de las tragedias, en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las guerras, en medio de las situaciones, en medio de ciudades quemadas. Ahí es donde salen los líderes buenos. La gente se imagina, cada vez que hablan de liderazgo, se imagina un escritorio, un aire acondicionado, una silla giratoria, se imagina una corbata y un saco. No, señor, los líderes buenos se hacen en medio de las batallas más terribles, en medio de las angustias de la vida, en medio de las tragedias que rodean no solo a él, sino a los que está ayudando. Ahí es donde se forman los líderes buenos. Y mucha gente no quiere esa parte. Si David era lo que era, es porque desde pequeñito Dios lo metió en medio de todas esas situaciones. Antes de salir como héroe, ya este muchacho era un muchacho que le tocó contra viento y marea. La Biblia dice que era el menor de los hermanos y que lo tenían allá para que cuidara las ovejas. El día de aquella batalla con Goliat, un hermano mayor lo insultó delante de la gente. ¿Usted qué hace por aquí? Usted no es sino un soberbio que viene a ver las batallas. Le gusta ver la guerra, le gusta ver la sangre. Dejó esas pobres ovejas por allá abandonadas a mi papá solo. Lárguese, váyase con las ovejas. Así le tocó a David siempre. El día que llegó el profeta Samuel, que dijo: vamos a hacer un sacrificio y yo quiero que traiga a sus hijos, el papá ni siquiera lo mandó a llamar. Y eso que se supone que el papá ama al menor, por lo menos en nuestra cultura. Debe ser que en la de ellos amaban solo al mayor. No sé cómo sería en ese tiempo, ¿no? No sé cómo sería la cultura de ellos, pero ni siquiera lo llamaron. O sea, siempre cuando una persona pretende que Dios le ayude y que pueda salir con algo en la vida,
Porque gracias a Dios que usted quiera, anhele y se imagine que salga con algo en la vida, que no pase inadvertido, que su vida no sea solamente ocupar un lugar en la casa, ocupar un lugar en el trabajo, ocupar un lugar en la iglesia y ya, no, que pueda salir con algo. Que así no sea el líder, así sea el ayudante, pero que sea un ayudante que sirva para algo, que sea útil para algo. Gloria al nombre del Señor. Y ese hombre consultó a Dios: Señor, porque déjeme decirle que es en medio de esas tragedias donde usted tiene que tener mayor relación con Dios. Que la gente no se nos hace fácil. ¿A quién se le hace fácil? En medio del dolor, de las tragedias, de las lágrimas y de todo, irse a buscar a Dios con sinceridad. Mucha gente se echa la pena, se echa a morir. Esa es parte de la naturaleza del ser humano. Cuando vemos que las cosas no funcionan. Pero aunque los 600 estaban allá en su situación y su tribulación, y David también, sin embargo David se imaginó, dijo: uy, si el Señor me diera permiso, si el Señor me ayuda, si el Señor me ungiera, si el Señor me diera la fuerza, corríamos detrás de esos impíos, los alcanzamos donde estén, y en el nombre del Señor, no sé cuántos serán, pero con la ayuda de Dios, como el día que matamos a Goliat, que esta gente se ponga buena y me ayude, acabemos con toda esta gente, traigamos lo que es de nosotros. Pero se imaginó que era con el Señor, porque déjeme decirle que ahí es donde está el secreto de la bendición, que usted se imagine todas esas cosas, pero en Dios, porque usted solo no es capaz. Y cuando Él se acerca es porque tiene el deseo. Porque si no, no hubiera preguntado. Él dice: perseguiré a estos merodeadores. O sea, él se imagina persiguiendo a los merodeadores. Señor, ¿me da permiso? Los persigo. Aparte de eso, si los persigo, me permite alcanzarlo, porque ya no llevan ventaja. Señor, ¿me dará fuerza en estas piernas para correr? Porque si él dice: los persigo, los podría alcanzar, es porque sabía que no era fácil. No era solamente decir voy. Y luego de la carrera había que pelear. Le pregunta: ¿los entregarás en mi mano? Porque no era solamente correr y alcanzarlos. Sí, ya corrió, ya los alcanzó. Ahora saque la espada y pelee por lo suyo. Ahora saque la espada y deje saber quién es usted. Ahora saque la espada y demuestre de qué material está hecho. Él hace en la pregunta, él hace como un paneo, dicen los que trabajan con cámaras, o sea, como un recorrido con su imaginación de las cosas. Primero, tengo que perseguir. Segundo, tendré que correr mucho, por eso pregunta: ¿los puedo alcanzar? Tercero, si los alcanzo, tengo que pelear y voy a estar cansado cuando llegue el momento de la batalla, porque nos llevan ventaja de 3 días. Entonces por eso pregunta: ¿los entregarás en mi mano? ¿Los persigo? Y el Señor le dijo: ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces dice: partió pues él con los 600 hombres que tenía, comenzó a llegar y van a toda marcha. ¿Por qué sé yo que iban a toda marcha? Porque dice la Biblia: llegaron a un lugar donde había un torrente que se llamaba el torrente de Besor, y dice 200 no fueron capaces de cruzarlo. Se quedaron 200 cansados, ya le temblaban las piernas y dijeron: no, le metemos a ese torrente ahí, nos lleva el agua, y no fueron capaces. Y David los animó, pero no fueron capaces. Y yo quiero aprovechar ese momento para hacer ahí un paréntesis, para decirle a usted: cuidado con el cansancio. ¿Sabe por qué le digo cuidado con el cansancio? Porque el cansancio que tenían estos 200 que se quedaron era el mismo que tenían los 400 que cruzaron.
porque ninguno iba en coche, todos iban persiguiendo. David también estaba cansado, los otros 400 también estaban cansados, pero es que hay un tipo de cansancio del que la gente no habla. A veces hay un cansancio por dentro. Cuando usted se rinde por dentro, el cuerpo ya no le da más. Por eso, en eso de las carreras, de los deportes, los atletas, los que corren, todo cuenta muchísimo, dicen ellos, la parte psicológica. No es solamente que sepan correr, es la parte psicológica, que tenga un deseo enorme de ganar aunque se muera. De hecho, hay algunos atletas que cuando llegan a la meta caen desmayados y salen corriendo a los médicos a ponerle oxígeno y a tratar de revivirlos, porque es demasiado el esfuerzo. Hicieron más allá de lo que su fuerza les daban. Y cuidado con el cansancio. Y no estoy hablando en este momento del cansancio de las piernas, el cansancio de los brazos. Estoy hablando del cansancio por dentro. ¿Por qué le digo? Porque estos 200 hombres habían llorado porque se les habían llevado las mujeres y los hijos. Y cuando llegaron al torrente, no le dieron las fuerzas anímicas por dentro, porque los otros también estaban cansados, también se les habían robado las mujeres, los hijos y todas sus pertenencias, también les habían quemado las casas, pero había algo por dentro. Usted tiene que tener algo por dentro. A usted no le alcanza con la fuerza de su brazo. Usted tiene que orar a Dios, que Dios le dé fuerzas por dentro, dentro de su alma, dentro de su corazón. Que usted no se rinda frente al problema, que usted no se rinda frente al enemigo, que usted no se rinda en medio de la batalla, que usted no se rinda cuando vea que le quemaron la casa, que usted no se rinda cuando vea que le robaron las cosas que usted más ama, que usted no se rinda, que diga: yo tengo que pelear porque el Señor me dice que yo los puedo alcanzar. Tiene que haber fuerza por dentro. Aunque el cuerpo esté cansado, mientras haya fuerzas por dentro, la gente seguirá andando. Estos otros 400 cruzaron con David porque ellos tenían fuerzas por dentro. David iba de primero porque él había consultado a Dios y él había oído la voz de Dios que le dijo: sí, persíguelos, que los vas a alcanzar y los vas a derrotar. Y aunque las piernas tal vez le hacían así, él dijo: tenemos que cruzar, vamos a cruzar, que Dios nos los va a entregar. Y comenzaron y cruzaron el torrente. Cuidado con el cansancio. Cuidado con el cansancio anímico, cuidado con el cansancio psicológico, cuidado con que usted se rinda frente a las cosas. Hay gente que ya se le rindió a la vida y únicamente están sentados frente al televisor pasando el tiempo, vegetando, porque ya están cansados por dentro. Ya no quieren venir a la iglesia, ya no quiere sentarse a orar y a estudiar la palabra de Dios, ya no quiere ayunar, ya no quiere perseguir al enemigo, ya no quiere luchar contra el diablo, ya no quiere luchar contra el pecado, ya no quiere meterse en la presencia de Dios, ya no quiere más batalla, ya se eliminó a sí mismo. Si usted no tiene fuerzas por dentro, ni siquiera levantará las manos en la casa de Dios para dar gloria a Dios cuando llegue a la casa del Señor. Ni siquiera podrá abrir la boca para decir gloria a Dios, porque de alguna manera ya se está rindiendo por dentro. Pero cuando usted se da cuenta que el Señor está con usted y que Dios tiene en su mano poder suficiente para sacarlo adelante, usted gritará, usted orará, usted clamará, usted llorará, usted irá a la presencia de Dios, porque sabe que Dios es real. No se rinda. Los alcanzará. Digo, los alcanzará.
alcanzará a los enemigos de su alma, los derrotará. Dios dice que sí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿los alcanzará? ¿Alcanzará las cosas que se le perdieron? Llegará donde están los enemigos y le arrebatará aquello que le pertenece a usted. Cruzará usted el torrente de Besor, aunque parece que las aguas se lo van a llevar. Se atreve a cruzar el torrente, aunque las piernas ya le tiemblen. Se atreve a levantarse, aleluya, con el poder de Dios para luchar por lo que le pertenece. Porque Dios le ha otorgado cosas a la iglesia. La vida de Dios es suya, la santidad es suya, la vida de oración es suya, el clamor y la intercesión son suyos, la alegría para cantar es suya. Es probable que en medio de las batallas alguien le robe cosas. Yo le pregunto hoy, ¿los alcanzará? ¿Los alcanzará? ¿Cruzará usted el torrente de Besor? Aunque parezca que las aguas se lo van a llevar, cruzará usted el torrente de Besor. Cruzará las aguas impetuosas para ir persiguiendo al enemigo que le quiere robar lo que a usted le pertenece. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está aquí esta noche. Dios está aquí para animarlo. Dios está aquí para darle la fuerza que usted necesita por dentro. Le robaron las cosas suyas. Le robaron su oración. Le robaron su fe. Le robaron su ánimo. Le robaron su alegría. Le robaron su salud. ¿Qué le ha robado? ¿Qué se le ha ido? ¿Se ha visto derrotado? ¿Se mira a sí mismo como alguien ya desposeído? Pero hoy Dios ha venido a nuestro encuentro para hacerle una pregunta ahora. Dios, a usted cruzará el torrente de Besor. Se le mete al agua, aunque parezca que el agua se lo quiere llevar. ¿Es capaz usted de levantarse en el nombre del Señor y decir en el nombre de Jesús: puedo, puedo, puedo? ¿O se conformará usted como los otros 200 que dijeron: no puedo? Me lleva el agua, me arrastrará la corriente. Pero si usted es de los que hoy le dicen al Señor: Señor, así el agua parece que me va a llevar, yo voy a buscarte a ti y voy a seguir persiguiendo, voy a cruzar ese torrente, voy a cruzar esas aguas impetuosas en el nombre del Señor. No me llevarán las aguas porque tú estás conmigo, y voy a perseguir a esos enemigos, y en el nombre de Jesucristo voy a ir para alcanzar lo que tú me has dicho que quiero alcanzar. Siempre hay una oportunidad en Dios. Siempre hay oportunidades en Dios. Digo, siempre hay oportunidades en Dios. Y Él está aquí en esta noche, hablándole a su corazón y al mío. ¿Se quiere usted conformar con saber que le robaron lo que le pertenece?
¿O quiere usted decir: Señor, yo quiero cruzar el torrente, yo quiero cruzar ese torrente? Padre, en el nombre de Jesús voy a cruzar el torrente de Besor. Padre, en el nombre de Jesús voy a cruzar el torrente de Besor. Padre, aunque las cosas se vean todas mal, voy a cruzar ese lugar porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Porque no me has dejado solo. Porque tu mano está conmigo. Usted no está solo. Shabasaya kibalaha mashanda kaya la marabashai. Oh, gloria. Volveremos a ti nuestros ojos. Tú, Jehová, libertas al cautivo. Tú, oh Dios, libertas al cautivo. Los jóvenes se cansan. Los muchachos se fatigan y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tú le das las fuerzas al cansado. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí estamos hoy para reconocer que en ti hay victoria. Silia Maya Kali Haman Sorrebara la Manabara Shama Barala Yakima Mana Mashai Kelamara Mashai. En ti hay victoria. Oh, en ti hay victoria.